Muy buenas noches a todos. Este video lo estoy haciendo en parte para celebrar Halloween y en parte para celebrar los 700 suscriptores que hemos tenido hasta ahora. Todo esto gracias a raíz del video que hice de Rodrigo Pimentel y Tropa de Élite. Y bueno, quiero simplemente agradecerles a todos de una vez porque no esperaba llegar a tantos suscriptores apenas en este año. Entonces, como he estado muy lleno de trabajo últimamente, tengo que admitirlo y les estoy dejando este video para la semana que viene, dejarles un buen video de Lázaro Barbosa, que es un caso que me lo han pedido durante un tiempo y también tiene que ver con Halloween. Así que consideren este especial de Halloween y el próximo video considérenlo una especie de, no sé, especial de Día de Muertos. Sin nada más que decir, les presento una hora de casos grotescos. ...5 de marzo de 2023... Mogi das Cruzes, São Paulo. En el barrio conocido como Jardim Náutico, dos hombres se bajan de un automóvil armados. Ambos estaban armados con revólveres y tenían máscaras. Uno de ellos le dispara a un hombre de 68 años que está sentado en un bar bebiéndose algo. El motivo del crimen hasta el día de hoy no se sabe exactamente por qué es, pero lo que sí se convirtió en noticia nacional fue la víctima de este crimen. No momento em que você soube que o seu pai matou a sua mãe, o que você pensou? Foi uma meia-noite. E eu lutava boxe, eu tava na cela, quando o carcereiro chegou, os guardas falaram, Pedro, a notícia é ruim. Eu falei, tô cansado de receber notícia ruim, a menos a mais, mas jamais, mas meus companheiros já estavam sabendo que escutou no rádio de madrugada, fica acordado jogando, não contou nada pra mim de medo, né? Aí falou, sua mãe foi assassinada. Assassino em série, com um histórico tão grande de crimes que o nome de batismo deu espaço a um apelido bárbaro, Pedrinho Matador. E não pense você que isso intimidava ele não, muito pelo contrário. Era um orgulho carregar esse título tão importante que se tornou até uma tatuagem. Agora você não entende. Meu pai vai destruir minha família toda. Matou minha mãe, só não matou meus irmãos. Eu tava preso já. Só não matou meus irmãos, porque meu irmão saiu correndo pra fora os vizinhos recolher. Mas ele ia matar todo mundo. Pedro Rodríguez Hijo nació un 23 de septiembre de 1954. Él nació en una finca muy aislada de todo en el estado de Minas Gerais, en la ciudad de Sapucaí. Y nació con una fractura en la cabeza, ya que su padre era una persona muy violenta que incluso le pegó a su esposa estando embarazada. Y este tipo no tenía ningún tipo de escrúpulo, ya que le pegó a su mujer estando embarazada, que fue lo que llevó a que su hijo naciera de manera prematura con una lesión en el cráneo. Gracias a todo este ciclo de violencia y a que su padre era un enfermo mental, él escapó de su casa cuando tenía 9 años de edad. Él escapó de su casa directamente a la casa de sus padrinos en Santa Rita de Sapucaí. Y después de estar en la casa de sus padrinos durante unos años, él simplemente se fue hasta São Paulo solo. Ya estando en São Paulo, él se dedicaba a la delincuencia. Él robaba principalmente en las zonas del centro y de la zona este. Y ya para cuando tenía 11 años, él ya había asesinado a una persona conocida como Jorge Galvão, que era nada más y nada menos uno de los traficantes más importantes que tenía São Paulo en ese entonces. Y no solamente esto, sino que había asesinado al hermano de Jorge y también había asesinado a su cuñado. Es decir, este tipo ya había matado a 3 personas antes de los 13 años de edad. Según su relato, él había matado a su primera persona cuando tenía 13 años. Él estaba peleando con uno de sus primos y eso llevó a que los dos estuvieran peleando de manera física, con bastante violencia, muy cerca de una máquina que era específicamente para moler caña de azúcar. Según el relato de Pedriño, él metió a este primo en esta máquina extractora de caña y después lo mató con un machete. Tiempo después, y ya con 18 años de edad, él se trasladó a la zona central de São Paulo. Y es ahí donde él comenzó a robar garitos de drogas y matar traficantes. Más o menos como una especie de Omar de The Wire, pero en la vida real. Y durante estos años él conoció a una chica mucho mayor que él que se llamaba Botina. O por lo menos le decían Botina según los relatos que cuenta Pedriño, que era viuda de uno de estos narcotraficantes que tanto mataba. Y es gracias a Botina como Pedro comienza a entrar en el negocio del narcotráfico.
Pedro, al juntarse con Botina, tuvo que asumir los negocios del exmarido de ella, que era básicamente narcotráfico, así que él tuvo que continuar con el legado que había dejado el marido de ella, convirtiéndose en aquello que él juró destruir. Y gracias a esto, él se expandió a lo largo y ancho del estado de San Pablo. Él vivió con Botina en Molledas Cruces durante bastante tiempo, hasta que Botina fue asesinada en un tiroteo con la policía. Tiroteo en el que Pedro saldría con vida, pero su mujer no. Después de escabullirse de la policía y vivir prófugo durante un tiempo, él simplemente continuó traficando con drogas. Y él continuó así durante un tiempo hasta que la policía lo agarró preso en 1973. Y la condena de Pedro era de nada más y nada menos 128 años de cárcel. La revista Época le hizo una entrevista en ese tiempo y quiero citar un poquito de esta entrevista. En la revista dijeron lo siguiente: ha matado en la calle, en la cafetería, en su celda, en el patio, incluso en el furgón de la policía. Pero Pedro era un poco diferente al resto de los criminales que han estado en este canal, ya que según él solamente mataba a personas malas. Pedro decía que mataba a personas que eran traidores, violadores y personas sin valor. No había ningún código espiritual ni nada, él simplemente mataba a personas que no merecían estar vivas, según él. Él llegó a confesar que había decapitado a un compañero de celda porque había asesinado a su hermana. Él incluso llegó a afirmar que había asesinado a un preso gracias a que este preso había asesinado a su hermana. Y la forma en la que Pedro lo asesinó fue decapitándolo con un cuchillo sin filo. Pedro incluso dijo que era su amigo, pero tenía que matarlo. Una de las cosas que hacía peculiar a Pedro era que él tenía varios tatuajes. Y uno de estos básicamente decía: mato por placer. Pedro también se había encontrado a su padre en prisión. Y al encontrarlo, en vez de tener una reunión familiar, él simplemente lo asesinó con un machete. La razón de esto es que el padre de Pedro había asesinado a su esposa con 21 machetazos, así que él simplemente vengó a su propia madre. Según una entrevista que el mismo Pedro Rodríguez Filho le había hecho a la televisión, en una entrevista que Pedro Rodríguez Filho le había hecho a una televisora conocida como Record, él dice lo siguiente: mi padre apuñaló a mi madre 21 veces, así que yo mismo llegué y lo apuñalé 22 veces. La gente incluso dice que comí su corazón, pero no es así. Simplemente le arranqué un pedazo, lo mordí y lo escupí. No me comí el corazón de mi padre. También le había dicho a la televisora que tenía un revólver en la cintura que se lo había quitado un guardia de seguridad. Pero él simplemente decidió utilizar un machete para matar a su propio padre. Después de 1973, Pedriño vivió preso durante muchos años. Y lo curioso del caso es que Pedro había asesinado a un compañero mientras estaban siendo trasladados de una prisión a otra. Él lo mató dentro del mismo autobús que los estaba llevando. Y a pesar de que los dos estaban esposados, Pedro mató a su compañero ya que éste se enteró que su compañero era un violador. Mientras estuvo preso en la penitenciaría de Araraquara, se le juzgó como uno de los fundadores de una presunta organización criminal conocida como los Serpientes Negras. Y dentro de la misma prisión, él mismo aprendió a leer y a escribir. Y dentro de la prisión leyó un libro conocido como Raíces Negras. Según él, uno de los libros más tristes que ha leído en toda su vida. En el año 2003, él casi fue liberado, ya que a pesar de su condena a ser de 128 años, la ley brasilera dice que un preso no puede estar más de 30 años en prisión, principalmente para que la persona pueda readaptarse. Sin embargo, él había cometido muchísimos crímenes en prisión que básicamente alargaron su estancia un poco más. Y es así como él estuvo 34 años en prisión, saliendo en libertad un 24 de abril del 2007. Según lo que se supo después, él estuvo viviendo en el estado de Ceará, en el nordeste del país. Pero a pesar de haber sido liberado en 2007 y estar viviendo en Ceará, él fue preso de nuevo en el año 2011, principalmente por los delitos de motín y de prisión ilegal. Todo esto mientras él estaba detenido en São Paulo. Básicamente lo estaban juzgando por crímenes que cometió mientras estaba preso, y gracias a esto volvió a la prisión. Él había sido arrestado en una zona rural de Santa Catarina, específicamente en el lugar de Camboriú, y él estaba allí básicamente trabajando como conserje de esta casa grande. Y su condena era de más o menos 8 años, pero él logró salir un poco antes en el año 2018. Y lo que lo llevó a que lo liberaran tan temprano era el hecho de que él se había convertido en el cristianismo y se mostraba arrepentido por todos sus crímenes. Para este entonces, Pedriño Matador tenía 64 años de edad y había pasado 42 años preso.
Durante este tiempo que él estuvo preso hasta poco antes de su muerte, él había lanzado un canal en YouTube y también estaba produciendo un documental sobre su vida, sobre su historia. Una asistente de producción y actriz conocida como Andrea dos Santos le describe como un niño joven queriendo vivir de nuevo, que estaba muy animado por poder contar su historia sin estar detrás de las rejas. Pero todo esto se detuvo no solamente gracias al COVID, sino a que el 5 de marzo de 2023 Pedriño fue asesinado por 2 personas enmascaradas. Él estaba enfrente de la casa de uno de sus familiares cuando unas personas enmascaradas se bajaron y le dispararon a quemarropa. A Pedriño le dispararon 4 veces y uno de los enmascarados cogió un cuchillo y le cortó la garganta. Y a pesar de que su familia lo había intentado salvar y de que llamaron a la ambulancia, Pedriño murió al instante. Una criminóloga brasileña de nombre Ilana Casoy lo catalogó como una especie de vengador, ya que él no mataba personas inocentes, sino que él básicamente mataba personas que no comulgaban con sus leyes morales. Y también afirmó que Pedriño conseguía agradar a la gente gracias a que él mataba a todas estas personas que cometían crímenes, ya que en Brasil se resuelven el 10% de los crímenes denunciados. Unos psiquiatras lo evaluaron en 1982 para una especie de test forense. Y estos psiquiatras escribieron que él nada más mataba para enaltecer su ego y lo catalogaron como un paranoico y un antisocial. ...5 de agosto de 1998... Itaqui, frontera entre Brasil y Argentina. En un pequeño pueblo pesquero cerca de la frontera de Brasil con Argentina, un pescador consigue pescar bastante alimento para poder venderlo y tener para su casa. El pescador llega eventualmente a un restaurante donde él puede vender todo lo que es pescado y poder tener un poquito de dinero para él mismo. Al estar conversando con uno de los encargados, se da cuenta de que en el periódico que está en la mesa está el rostro de la persona que lo ayudaría a pescar todos esos pescados junto con él, y que al mismo tiempo está junto con su mujer sola en su casa. "23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número 1 da polícia está na cadeia em São Paulo. Francisco de Assis Pereira usou o nome falso, mudou o rosto, foi parar na fronteira do Brasil com a Argentina, mas acabou preso, denunciado por um pescador." Esta foi a segunda vez que encontrei o maníaco do parque desde que acabou preso em 1998. E ele, mesmo diante de perguntas agressivas, manteve-se calmo. Primeiro contato, eu estava saindo do serviço, tá? E eu estava ali pela prolongação da Avenida Alberto Delona, ali na José Munia, e ele passou de Vespa, voltou contramão, parou a Vespa num terreno baldio e saiu correndo atrás de mim. E me pegou por trás, pelos cabelos, me agarrando. Ele usou alguma coisa, de pontiaguda assim, porque não deu pra me ver o que era. E me arrastou até o terreno e falou, pediu pra eu ficar quieta, que eu não reagisse, senão ele me matava. Era a única. Francisco de Assis Pereira nació un 27 de noviembre de 1967 en un sector del estado de São Paulo conocido como Río Preto, pero al crecer él tendría que eventualmente mudarse hasta la ciudad de São Paulo, la gran ciudad de São Paulo, que es posiblemente una de las metrópolis más grandes que tiene América Latina, posiblemente más grande que la propia Ciudad de México. Francisco era conocido como Chico Estrella, principalmente porque él le gustaba mucho patinar con los patines estos que están viendo en pantalla y era muy aficionado a este deporte. Él estaba yendo de arriba para abajo con estos patines y no se los quitaba casi nunca, llamando la atención de las personas que paseaban por los parques con sus patines y haciendo piruetas. Y gracias a cuidarse con esta gente, él terminó siendo apodado como Chico Estrella. Ya para los años 90 en São Paulo, él se dedicaba a hacer entregas en motos, una versión muchísimo más arcaica que un Rappi de toda la vida. De día él paseaba por toda la ciudad con su moto entregando cualquier cosa, desde una carta hasta un paquete, hasta comida, hasta pizzas, lo que sea, ya que él trabajaba en una agencia de entregadores dentro de la ciudad de São Paulo y él se dedicaba a eso principalmente.
y su intención era trabajar como motoboy hasta que finalmente pudiera de alguna forma comenzar a ganar dinero a través de sus patines. Cuando Francisco era más joven, él sufrió varios abusos sexuales por parte de familiares. Una de sus tías maternas se aprovechó de él cuando era más joven y eso le llevó a tener una obsesión con los senos. Y ya para cuando tenía edad para trabajar legalmente, uno de sus jefes en uno de esos tantos trabajos que tenía se intentó aprovechar de él, cosa que lo llevó a interesarse en las relaciones homosexuales. Y lo último que se sabe es que una de sus parejas era una mujer gótica que tenía gustos muy raros y que, por decirlo de alguna manera apta para YouTube, le quiso morder su hombría y eso lo dejó con secuelas hasta el día de hoy. Pero omitiendo la historia de la gótica, su amor más importante es Tainá. Tainá era una pareja que Francisco llegó a tener. Tainá era una mujer trans que tuvo una relación con Francisco durante mucho tiempo, más o menos un año donde ella tuvo que sufrir bastantes abusos sexuales, abusos verbales, abusos físicos, todos por parte de Francisco. Esto, junto a todos los abusos sexuales que sufrió Francisco cuando era más joven, básicamente Tainá sufrió bastante a manos de Francisco. En parte porque Francisco era una persona frustrada sexualmente. Una de las cosas más peligrosas de Francisco es que él era una persona extrovertida y sabía exactamente qué decirte. O sea, era muy bueno persuadiendo personas. Y gracias a esto, él pudo aprovecharse de todas sus víctimas al sacarles información y poder aprovecharse de ellas. Y él normalmente sondeaba las estaciones de metro, una de estas siendo la estación de Yabacoara, que queda dentro de la ciudad de São Paulo. Y es más o menos por esta estación donde él se aprovechaba de todas estas chicas inocentes para poderlas llevar a un lugar descampado con la excusa de hacer fotografías para productos cosméticos, con una especie de aura natural para poder justificar ir a un parque tan desolado como es el Parque del Estado. Según Francisco, él se aprovechaba de las mujeres que tenían una cara o por lo menos una actitud bastante triste, desesperada, desalenteadas, de cabizbajo, porque según él eran víctimas mucho mejores. No solamente por el hecho de estar emocionalmente tristes, sino porque eran más vulnerables a abrirse con otras personas. Como ya lo había mencionado, Francisco trabajaba entregando cosas, no necesariamente comida, pero entregaba bastantes cosas en varios lugares de São Paulo. Lo curioso del caso es que en la agencia de entregas donde él trabajaba quedaba muy cerca de una de las comisarías de policía más grandes de São Paulo. Pero a pesar de trabajar todo el día encima de una moto y de que su pasión eran los patines, él sabía muy bien cómo moverse a través de autobuses dentro de la ciudad de São Paulo. Este detalle es importante porque muchísimas veces él llevaba a sus víctimas a través de una moto o del transporte público, sabiendo exactamente dónde y cuándo bajarse junto con su víctima para podérsela llevar al interior del parque. Y este parque es conocido como Parque de la Fuente de Ipiranga, que queda dentro de la ciudad de São Paulo. Y obviamente, siendo Amazonia pura, este parque era bastante lleno de floresta. Estaba lleno de vida, de animales, de árboles gigantescos y no se podía ver nada a menos que tuvieras un machete. Lo que no preocupaba a Francisco, ya que se sabía mover dentro del parque muy bien, ya que era específicamente en este parque donde Francisco mataba. Y eso hizo con todas sus víctimas, comenzando con la primera. Selma Ferreira apenas tenía 18 años de edad y era la menor de 3 hermanas. Ella estaba en la ciudad de São Paulo queriendo estudiar informática, pero todo esto cambió el 3 de julio de 1998. Día que curiosamente es el día siguiente a mi nacimiento. Ese día Selma estaba gestionando sus trámites para poder formalizar su despido, ya que ella había sido despedida de una farmacia donde trabajaba. Al día siguiente de no aparecer, una persona extraña llama a la familia de Selma, pidiendo más o menos 1.000 reales para la liberación de Selma, e insistiendo de que iba a volver a llamar esa tarde para ver si tenían el dinero. Obviamente esta persona era Francisco, y obviamente Francisco no volvió a llamar a la familia. Ese mismo 3 de julio los restos de Selma fueron encontrados en este parque. Tenía moretones y signos de violación. Selma tenía marcas de golpes, de mordidas y de tortura, entre los hombros, el pecho y sus piernas. A la final se decidió que Selma fue estrangulada hasta la muerte, y su última señal de vida fue para su novio. Selma le había llamado a su novio para decirle que no iba a poder ver el partido de Brasil contra Dinamarca, pero que estaba yéndose a su casa, así que no se preocupara. La segunda víctima de Francisco sería Elisângela da Silva, que tenía 21 años a la fecha de su muerte. Su familia era originaria de Londrina, otro lugar en Brasil, pero vivía con su tía desde 1996. La pobre chica, gracias a dificultades económicas, tuvo que parar de estudiar al 7º grado y tuvo que comenzar a trabajar desde ese entonces.
La última vez que se le vio con vida fue cuando una amiga la dejó en un centro comercial conocida como El Dorado, en la zona oeste de São Paulo. Su cuerpo fue encontrado el 28 de julio de 1998 en el Parque del Estado, no muy lejos de donde habían matado a Selma. El cuerpo de Elisângela fue encontrado en avanzado estado de descomposición y fue muy difícil identificarla, gracias a que el cuerpo estaba en un estado de descomposición muy avanzado. El día que ella desapareció, dijo que iba a llegar a su casa en 2 horas. 2 horas en las que ella nunca llegó ni dio señal de vida. Y la última víctima de la cual hablaré en este video se llama Patricia González Mariño, que tenía 24 años. Lo triste del caso es que Patricia siempre quiso ser modelo, pero nunca tuvo el atrevimiento de decirle a su familia. Hasta que el maníaco del parque llegó y le ofreció una sesión de fotos a cambio de que simplemente llegara y le iban a dar una suma de dinero muy buena. Fue así como el 17 de abril de 1998 fue la última vez que se le vio con vida al salir de la casa de su abuela Josefa. Y su cuerpo también fue descubierto el 28 de julio de 1992, junto con la víctima anterior. Y la única manera por la cual la gente se pudo dar cuenta de que era ella fue porque todavía tenía sus ropas y sus joyas, porque obviamente no quedaba nada más que huesos. Los forenses también dictaminaron que ella fue violada y estrangulada, igual que las otras 3 víctimas. Después de que varias sobrevivientes de Francisco fueron a la policía, se pudo dictaminar no solamente el nombre, sino la voz del mismo Francisco. Ya para cuando se estaba haciendo notar el nombre del maníaco del parque gracias a la prensa, Francisco cogió sus cosas, dejó una nota para su jefe y se fue para nunca más ser visto. En esta nota él básicamente confesaba sus crímenes sin decir que los había hecho, sino que simplemente se disculpó con su jefe por no poder volverlo a ver más y le agradeció por todo lo que había hecho por él. Obviamente el dueño de la agencia llamó a la policía y la policía fue a investigar a este lugar. Y es en esta agencia donde no solamente consiguen huesos, sino que también consiguen documentos de varias de estas chicas. Una de estas identificaciones de estas chicas muertas fue encontrada gracias a que una de las cerámicas en el baño estaba mal puesta y la policía comenzó a meter mano en estas cerámicas hasta que finalmente pudieron quitar el azulejo y sacar varios documentos de allí. Uno de estos estaba medio quemado. Fue así como Francisco huyó hasta la frontera con Argentina. No se sabe exactamente si su plan era cruzar la frontera, ya que él era buscado en ese entonces por todo el territorio brasilero. Fue así como una de las personas que lo reconoció de cara pudo identificarlo y dar con él, entregándolo a la policía. Obviamente él fue extraditado desde la frontera con Argentina hasta São Paulo. Y ya para cuando llegó a São Paulo, él no puso resistencia ni se molestó. Él simplemente confesó sus crímenes como si no hubiese pasado nada. Y no solamente esto, sino que también reveló que había matado más mujeres y les había dicho dónde las había matado con exactitud, ayudando incluso a descubrir pequeños restos de otras víctimas, como lo pudo haber sido Selma. Obviamente la policía nunca entendió cómo él podía seducir a estas chicas para llevárselas de autobús o moto a estos lugares remotos. Francisco cometió 10 asesinatos y 23 tentativas de homicidio, siendo imputado por los crímenes de fraude, intento de violación, intento de homicidio y homicidio. Su condena inicial fue de 168 años de prisión, pero gracias a la ley brasilera esto fue llevado a 30 años de prisión. El motivo es porque la ley brasilera no permite que un preso esté toda su vida en prisión, sino que él tiene derecho a ser rehabilitado. Esto quiere decir que Francisco podría salir en más o menos 2028. Pero lo curioso del caso es que él es uno de los pocos criminales que he cubierto en este canal que de verdad es considerado clínicamente como una persona que no puede ser dejada en libertad. Esto quiere decir que para que la sociedad esté más tranquila, él tendría que vivir en una institución mental. Hoy en día Francisco sigue preso, obviamente, y según él es una persona cambiada, gracias a que se convirtió en una persona religiosa. Y dentro de prisión conoció mujeres gracias a que les mandaban cartas directamente a él. Es así como conoció a su esposa. La esposa de Francisco, Yusara, lo ha ayudado bastante con las cartas y con todos sus trámites legales. Y Francisco insiste que hoy en día es una persona cambiada y que todo lo que hizo en su pasado fueron obras del diablo y que no tenía nada que ver con eso, sino que él fue influenciado a hacerlo, cosa que nadie le cree. Y ya para cerrar el video, en el año 2024 se lanzó una película de nombre Maníaco del Parque, que fue el nombre que la prensa le dio a este tipo mientras él estuvo prófugo. Y esa película fue la que básicamente me inspiró a hacer este video, porque es una muy buena película que es 70% real,
y que se la recomiendo mucho ya que está muy bien hecha. Hasta donde sé nada más está disponible en Amazon, pero esperemos que esté disponible en otras plataformas porque es una muy buena película que se la recomiendo mucho. ...5 de agosto de 1966... centro de São Paulo, Brasil. Una joven bailarina de origen austríaco sale de su trabajo en una de las discotecas más importantes que tiene São Paulo. La mujer estaba aprovechando su reciente divorcio para disfrutar de la música, la noche bohemia, las drogas, el alcohol y el sexo. Pero todo esto cambiaría en el momento en el que ella conocería a uno de los hombres más violentos que ha visto São Paulo, ya que sin ella saberlo lo invita a su apartamento y nunca más fue vista. São Paulo, 1966. Crime pavoroso com requintes de morbidez e sadismo provoca escândalo no Brasil. Foi crime daqueles que polarizou a atenção da sociedade toda. Na época, ele mesmo analisou seu comportamento criminoso. Não é um ato normal, eu acho que ninguém faria isso. Normalmente, ninguém na vida deseja ou pensa em cometer um crime com essas características. Quer dizer, que uma pessoa que o faz não pode ser encarada como uma pessoa normal dentro da sociedade. Se acontece alguma coisa, tá? Quer dizer, da forma como seria perdão. Francisco da Costa Rocha nació un 27 de abril del 1942, en el estado de Espíritu Santo, en una ciudad conocida como Vila Velha, donde tuvo una infancia marcada por los abusos y por la pobreza. Su padre era un exportador de café, pero los abandonó a él y a su madre cuando él era simplemente un niño. La madre de Francisco, al verse obligada a trabajar, tuvo que dejar al niño con una amiga en una ciudad conocida como Cariacica, ciudad cercana a Vila Velha, así que no era un gran problema dejar al niño allá. En entrevistas posteriores, Francisco reveló que el marido de la mujer que lo cuidaba era un hombre muy agresivo, muy abusivo y que se aprovechó de él cuando era más niño. Tristemente, la amiga de su mamá ni su mamá supieron de estos abusos, pero el señor era una persona abusiva. No solamente era abusivo con el niño, sino que también era abusivo con su mujer, se aprovechaba de ella y le golpeaba. Él también reveló de que pasaba semanas sin ver a su madre ya que ella trabajaba muchísimo y al tener a esta señora como única figura materna, ellos básicamente crecieron apegados a ella. Pero esto no quiere decir que la amiga de la madre de Francisco era mejor que su esposo, ya que ella también lo golpeaba y lo abusaba. Cuando Francisco desobedecía, esta mujer le daba una somanta de palos para que obedeciera. Y posiblemente la madre de él nunca lo supo. Cuando Francisco era adolescente fue expulsado de su casa, en parte porque le gritaba y le pegaba a su madre. Parte del motivo de las agresiones hacia la madre de Francisco fue el hecho de que ella trabajaba como prostituta. Y luego de ser expulsado de su casa, tuvo algunos trabajos esporádicos, pero él tuvo más éxito robando y vendiendo drogas. Y gracias a esto, él se convirtió en un adicto en drogas y el alcohol desde muy joven. Francisco le reveló a una psiquiatra que él era un hombre abiertamente bisexual. A él no le importaba nada de eso de ser pasivo o activo, a él lo único que le interesaba era ser un hombre y disfrutar de la vida. Gracias a esto, gran parte del dinero que él ganaba se iba en mujeres, se iba en drogas y se iba en apuestas. Ya para sus 24 años, en 1966, Francisco cometió su primer asesinato ocurrido en Boca do Lixo, en el centro de São Paulo. Ya para esa época él tenía un estilo de vida bastante bohemio en donde usaba muchas drogas, usaba mucho alcohol y tenía sexo con muchas mujeres. Y obviamente al ser bastantes excesos, él comenzó a drogarse, a beber y a tener sexo con mujeres todos los días. Cosa que lo llevó a básicamente no sentir ningún tipo de placer con esto y queriendo algo más. Y esto lo llevó a salir de fiesta casi todas las noches. Y es así como volvemos con la historia de la primera víctima de Francisco, Margaret Suida. Margaret era una bailarina austríaca que se vino a Brasil junto con su esposo y para el momento de su muerte tenía varios años viviendo en Brasil. A ella también le gustaba muchísimo la vida bohemia y eventualmente terminó trabajando como prostituta. Es así entonces como en una noche de trabajo ella conoció a Francisco.
Lo curioso del caso es que Margaret no se presentó como prostituta, sino que simplemente se lo llevó a su apartamento después de haberlo conocido, no sin antes pasar por otros bares, otras discotecas, hasta finalmente llegar al apartamento de ella. Es así entonces como estos dos llegan al apartamento de Francisco, que él compartía con un amigo de él de nombre Cayo. Ellos llegan a la casa, se sirven unos cócteles y terminan teniendo sexo. Pero después de haber terminado con la sesión, él simplemente se volvió fúrico y comenzó a golpear a Margaret. En algún punto Francisco decide coger un cinturón y estrangularla dentro del mismo cuarto. Y tras darse cuenta de que Margaret había muerto, él simplemente cogió el cuerpo y lo llevó al baño de su cuarto, donde decidió desmembrarla con los instrumentos que tenía en su baño, que eran básicamente implementos de afeitar. Francisco utilizó una navaja de afeitar y una tijera para comenzar a desmembrar el cuerpo de esta mujer. Para mantener el pudor del video tengo que censurar los detalles más grotescos de este crimen, pero quiero resaltar que él tuvo una precisión quirúrgica al momento de desmembrar el cuerpo de Margaret. Y cuando digo precisión quirúrgica quiero destacar de que él pudo cortar nervios, músculos, parte de la grasa del cuerpo, entre otras cosas. Todo esto con una navaja de afeitar y una tijera. También quiero destacar que Francisco hizo todo esto para poder deshacerse del cuerpo, ya que tenía miedo a las represalias, ya que al darse cuenta de que la había matado, él tenía miedo de ir a prisión, así que lo primero que se le ocurrió fue simplemente desmembrarla. Y en todo este proceso, Francisco se tomó de entre 3 a 4 horas en desmembrar el cuerpo y ponerlo en bolsas para poderlo sacar fuera del apartamento. Principalmente porque sabía que Cayo iba a volver en cualquier momento y tenía que actuar rápido. Eventualmente Cayo llega al apartamento y Francisco le dice que había matado a alguien y que no le podía decir mucho, pero le informó que el cuerpo estaba dentro del apartamento y que eso era todo lo que le podía decir. Es así entonces como Francisco le pide dinero a Cayo para irse a Río de Janeiro y poder contratar a un abogado. Y de hecho sí utilizó el dinero para ir a buscar a su madre en Río de Janeiro. Al llegar a Río de Janeiro, Francisco le contó a su madre que algo malo había pasado y no le dio muchos detalles, pero sí le había dicho que algo muy grave había pasado. Después de un tiempo y ya para cuando Francisco llega a Sao Paulo, su amigo Cayo ya le había informado a la policía de que había cometido un asesinato y le había dado parte de los detalles. Es así entonces como la división de homicidios arresta a Francisco y Francisco ni siquiera se inmuta. Es así entonces como Francisco es arrestado y cumple más o menos 10 años de prisión en cárcel. 10 años después, ya para 1976, él finalmente sale de prisión. Pero poco tiempo de salir, Francisco vuelve a atacar. En septiembre de 1976, él decide volver a actuar, esta vez violando e intentando matar a una prostituta en un hotel de Sao Paulo. Esta prostituta consiguió salvarse gracias a que lo mordió, lo golpeó, lo pateó hasta que finalmente pudo escapar. Y a pesar de que Francisco la había apuñalado y esta mujer había perdido su hijo de 3 meses de embarazo, ella pudo sobrevivir y Francisco escapó. Un mes después, Francisco se presenta en el mismo lugar donde conoció a Margaret, en Boca do Lixo. Es así entonces como Francisco conoce a una mujer apodada la chica de las pelucas en un bar de la localidad. Después de beber bastante, los dos llegaron a un acuerdo monetario y se fueron al apartamento donde esta mujer estaba hospedándose. Y al igual que como pasó con Margaret, tuvo relaciones con esta mujer, después la estranguló y la mató. Después de haberla matado, él también cogió el cuerpo de la mujer y comenzó a desmembrarlo en el baño de su cuarto. Esta vez desmembrándola, pero tirando algunos pedazos por el inodoro para poder deshacerse del cuerpo mucho más fácil. Pero a pesar de haber podido deshacerse de algunas partes de su cuerpo, no pudo deshacerse del cuerpo entero. Y para deshacerse del cuerpo, él simplemente cogió el resto que no pudo tirar, los puso en bolsas y en maletas y los escondió en algunas partes del apartamento de ella. A la mañana siguiente, él simplemente cogió sus maletas y se fue a Río de Janeiro, cometiendo exactamente el mismo error que había cometido con Margaret. Le había avisado a un amigo de que se estaba yendo a Río de Janeiro. No le dijo ni el por qué ni cuándo, simplemente le dijo que se iba a Río de Janeiro. Sin saber qué hacer, Francisco simplemente llama a la división de homicidios y se entrega. Francisco fue finalmente arrestado 28 días después del crimen en una plaza de Duque de Caxias en Río de Janeiro. Según lo que la prensa cuenta, Chico Picadinho estaba en una plaza leyendo un periódico con todas las hazañas que él había hecho. Después de su arresto, él fue llevado a juicio, donde se alegó de que él era una persona inimputable, ya que no sabía lo que él estaba haciendo ni estaba consciente de lo que estaba pasando. Y para suerte de Francisco, él fue considerado como una persona inimputable. Pero esto no le sirvió de nada, ya que Chico Picadinho fue finalmente condenado a 22 años y 7 meses de prisión. Para 1994, él fue sometido a unos estudios y a unos exámenes mentales.
Y gracias a los resultados que lanzaron estos exámenes, él finalmente fue llevado a la prisión de Tabuaté, que es una prisión que ha aparecido más de una vez en este canal. Ok, mientras estaba buscando material para completar el video y no solamente eso, también buscar imágenes, me di cuenta de que Chico Picadinho es posiblemente el reo que tiene más tiempo preso en la historia de Brasil, ya que él no fue preso en una prisión convencional. Ya que el ser considerado una persona inimputable, esto quiere decir que él tiene que pasar su condena en una institución mental. Y en una institución mental básicamente te puedes quedar hasta el resto de tus días si quieren. Y eso quiere decir que Chico Picadinho sigue preso hasta el día de hoy mientras estoy grabando este video. Ya que sí, en 2017 él sí tuvo un juicio, pero en este juicio no lo dejaron libre, sino que en este juicio le dijeron que no le iban a conceder ningún tipo de libertad condicional y gracias a esto él sigue preso en una prisión de Tabuaté. Pero en realidad no era una prisión, sino que es una institución mental y en esta institución mental no se puede salir fácilmente. Él básicamente no le puede decir a la gente que quiere salir, ya que quien le dice quién puede salir y quién entra es el Estado. Esto quiere decir que Chico Picadinho o Francisco, como le quieran decir, sigue preso hasta el día de hoy y no va a tener ningún tipo de libertad condicional en mucho tiempo. ...23 de julio de 2007... Santa Catarina, Brasil. En la casa de la familia Kuhn estaban dos amigos jugando al Tibia online, Gabriel y Daniel. En algún punto de la mañana, algo muy importante tuvo que haber pasado entre estos dos chicos, ya que se empezaron a escuchar gritos, golpes y cosas rompiéndose dentro de la casa, al punto en el que la situación estuvo tan caótica que tuvieron que llamar a la policía. O adolescente de 16 anos confessou para a polícia que matou Gabriel Kuhn, de 12 anos, ontem em Blumenau. Depois de estrangular o garoto, ele cortou as duas pernas da vítima. Depois da discussão que ocorreu no local onde se encontra o computador, que é um quarto onde existem duas camas de solteiro, os adolescentes teriam vindo em direção à cozinha, onde a vítima teria sido estrangulada. Ele vivia com as outras crianças, brincando na vida no terreno deles, né, jogando bola. Até meu filho brincava com eles e todas as crianças aí gostavam dele, né? Era um piá assim que nunca incomodou ninguém. Nunca demonstrou ser violento? Nada, era um piá até calmo demais. Gabriel Kuhn nació el 12 de marzo de 1995 en Santa Catarina y era hijo de Dorotea y Adelar Kuhn. Por lo poco que se sabe, el chico era una persona muy educada, muy tranquila, buen estudiante y no se metía en problemas con nadie. Uno de sus grandes problemas en la vida era jugar a Tibia, juego en el que normalmente se pasaban muchísimas horas. Y gracias a tanto invertirle tanto tiempo al juego, él conoció a un joven conocido como Daniel Petri. Daniel Felipe Petri nació el 2 de mayo de 1991 en la misma ciudad en donde nació Gabriel. Era el segundo de 3 hermanos y tenía a sus padres viviendo juntos, ya que uno de ellos era comerciante. Y junto con su madre, ellos dos tenían ascendencia totalmente europea y terminaron yéndose a uno de los estados más fríos que tiene Brasil, que sería Santa Catarina. Muchas fuentes afirman que Daniel Petri tenía muchísimos problemas de ira y que era una persona muy agresiva cuando era muy joven, principalmente porque él era un niño muy violento y agresivo. Pero la familia de Daniel argumenta de que no, que él no era un chico rebelde ni que tenía problemas de ira. Él simplemente era un chico como todos los demás. Él era simplemente un chico introvertido que le gustaba jugar sus videojuegos y que de vez en cuando tenía algún problema de ira, pero nada grave. Lo achacaron a que simplemente estaba pasando por la pubertad. Pero a pesar de todo, el chico terminó yendo a varias consultas psicológicas, pero eventualmente las abandonó. Pero a pesar de que todos los jóvenes en el vecindario sabían que Daniel Petri tenía problemas mentales, Gabriel igualmente se juntaba con él, y los dos se veían muy felices y muy tranquilos. Es más, era muy común que uno fuera a la casa del otro a jugar videojuegos durante horas. En su casa, Daniel Petri le gustaba mucho ver televisión brasileña y jugar un juego de video conocido como Tibia. Y como ya lo había dicho, él junto con Gabriel se la pasaban jugando este juego todo el día. Eran fanáticos del juego y les gustaba muchísimo jugar en ese entonces. Antes de continuar, quiero mencionarles qué es Tibia.
Tibia es un juego MMORPG lanzado en 1997 por una compañía conocida como Zipsoft. Y lo curioso del caso es que este sería uno de los primeros juegos de MMORPG de la historia, incluso precediendo Warcraft. Ambos juegos son muy similares en el sentido de que los dos son MMORPG, pero las mecánicas son totalmente diferentes. O sea, Warcraft es en 3D y este juego es en 2D. Y es importante hacer un pequeño hincapié para que tengan un contexto de la historia, ya que en ese entonces era 2007 y en ese entonces ninguna computadora podía correr algo mejor que Half-Life 2, por ejemplo. Así que para las computadoras de ese entonces era bastante normal jugar un juego de hace 10 años para ese entonces. Como lo puede ser Tibia, como lo puede ser Warcraft, como lo puede ser Counter-Strike, como lo puede ser Lineage o Lineage. Y básicamente juegos que podías jugar en un cibercafé en ese entonces. Y obviamente como en ese entonces nadie tenía una computadora muy potente, este tipo de juegos era muy popular entre los jóvenes. Jóvenes en los que se incluyen Gabriel Kuhn y Daniel Petri. Ya que muchísimas comunidades vienen gracias a estos juegos de video y muchísimas amistades de años se han creado gracias a estos juegos de video. Que no sería el caso de Daniel Kuhn y Daniel Petri, ya que su amistad cambiaría el 23 de junio de 2007. Era lunes a las 8:30 de la mañana. No era normal que los dos jóvenes estuvieran solos en esa hora, pero por casualidad de la vida ellos dos estaban solos. Gabriel estaba solo en su casa porque sus padres estaban trabajando, y su hermano de 16 años, él estaba en una consulta odontológica, así que él tenía la casa sola. Mientras que la madre de Daniel Petri estaba en la casa de un amigo totalmente sedada. Por lo que pude investigar, la señora tomaba algún tipo de antidepresivos o algo así y para el momento en el que pasa todo esto, ella estaba totalmente sedada. Y cuando digo sedada me refiero a estupefacientes, ya sean los legales, ilegales, no se sabe. Ya para las 9 de la mañana, Daniel le llama a su madre para preguntarle qué hora viene. Después de colgar el teléfono y de una pelea intensa gracias a Tibia, Daniel finalmente empuja a Gabriel y lo noquea. Lo deja inconsciente en una pequeña piscina de su propia sangre. Luego arrastró el cuerpo inconsciente de su amigo y lo llevó a un cuarto para aprovecharse de él. Después de un rato, Gabriel se despierta y se da cuenta de que su amigo se está aprovechando de él y lo amenaza con gritar y pedir ayuda. Esto lo único que hace es empeorar la situación y Daniel Petri finalmente decide ir a la cocina y coger unos instrumentos de ella. Después de esto, Daniel Petri coge el cable del teléfono e intenta asfixiar a su amigo dejándolo inconsciente de nuevo, pero durante más tiempo. Creyendo que Gabriel ya había muerto, Daniel decide entonces coger ese cable y enrollar el cuerpo de su amigo en él, con la intención de colgarlo del ático que estaba más o menos 1,80 m del suelo, suficiente altura para poder matar al joven. Obviamente, como el cuerpo del chico era muy pesado, Daniel no pudo levantarlo. Es así entonces como él cogió una sierra de mano y poco a poco fue desmembrando a su amigo. Chico cogió un cuchillo y una sierra y comenzó a cortarle partes del cuerpo. Curiosamente, Gabriel no estaba muerto y consiguió despertarse. Es así como él intentó gritar ayuda, pero gracias a la pérdida de sangre, él volvió a entrar en shock. Y esta vez volvió a perder el conocimiento. Ya con Gabriel muerto, Daniel intentó deshacerse del cuerpo guardándolo en el ático, pero se dio cuenta que sigue siendo muy pesado y lo dejó en la puerta de su casa. Ya para el mediodía, Guillermo Kuhn vuelve a la casa. Guillermo Kuhn es nada más y nada menos que el hermano que estaba en la oficina del dentista y que en ese entonces tenía 16 años. Al llegar a la casa intentó abrir la puerta, pero estaba totalmente cerrada. Fue así como él se dirigió a la casa de Daniel, porque supuso que iba a estar en esa casa y se dio cuenta del horror. Comenzó a gritar por toda la cuadra y les pidió a los vecinos que por favor llamaran a la policía porque habían matado a su hermano. Obviamente la comunidad se juntó y llamó a la policía, pero uno de los vecinos decidió tomarle una foto al cuerpo de Gabriel y la subió a internet. Esta vez la policía cerró el caso en 3 días, que es posiblemente el tiempo récord que tiene este canal. Una de las primeras personas que se aproximaron fue un agente de policía que al momento que vio el cuerpo del joven se dio cuenta de que aquí hubo un abuso, ya que ya había entrado a la casa, había visto los muebles y había visto la ropa del joven en el piso. Esto llevó a que el cuerpo fuera investigado y que le hicieran una autopsia. El informe médico arrojó que Gabriel había muerto por desangrado y por tanta violencia, principalmente violencia sexual. Y no solamente eso, sino que el cuerpo del joven fue abusado 2 veces, una vez después de haber muerto. Lo curioso es que Daniel confesó haber asesinado a su amigo después de la autopsia, pero él mismo negó haber abusado del cuerpo de su amigo alegando de que él no era gay.
Después de la interrogación, finalmente se descubre la razón por la cual él cometió este crimen tan horrible. Una discusión gracias a Tibia, ya que ellos habían tenido una discusión gracias al juego de video y Daniel Petrie no se le ocurrió más nada que golpear a su amigo y violentarlo de esta forma. A pesar de su declaración, se hicieron más estudios en los que se prueban que Daniel sí había abusado del cuerpo de su amigo. Él había abusado del cuerpo de su amigo en la cama de sus padres y esto hizo que Gabriel gritara por sus padres y por ayuda, cosa que enfureció a Daniel mucho más. Y ellos no solamente tuvieron esa discusión en el dormitorio de sus padres, sino que también se llevó hasta la cocina. La investigación también arrojó que Gabriel había sido desmembrado mientras todavía estaba vivo. Y fue así como él intentó colgar el cuerpo de su amigo en el ático de la casa, pero no pudo y terminó haciendo lo que finalmente ya escucharon. Ya para el 6 de septiembre del 2007, Daniel Petrie fue acusado con la carga máxima que se le puede autorizar a un menor de edad, según el Estatuto del Niño y del Adolescente en Brasil. 3 años de prisión. Y no solamente le dieron 3 años de prisión, sino que lo mandaron a una especie de reformatorio para jóvenes y adolescentes. Y para el año 2010, Daniel Petrie ya había salido de prisión con 19 años. Y hasta el día de hoy no se sabe su paradero ni dónde está, y lo único que se sabe es esta foto que puede encontrar, y lo otro que se sabe es que posiblemente 30 años a la fecha de haber grabado este video. ...13 de septiembre de 1877... Goiânia, Brasil. En un terreno baldío utilizado como vertedero se encuentran muchísimas cosas, entre ellas equipo médico. Entre los desechos hay principalmente autos viejos, lavadoras y cosas de hierro que se están oxidando. Así que el dueño del vertedero junto con uno de sus ayudantes decide que es una buena idea comenzar a fisgonear para ver qué pueden sacar de ahí. Ellos se enfocan principalmente en buscar metales como hierro, aluminio, cobre, bronce y esas cosas. Pero entre las cosas que consiguen les llama la atención un cilindro de metal que contiene un químico conocido como Celsius 137. A população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Aparelho de rádio. Passado o susto inicial, a tragédia do Césio começa a despertar indignação. Os goianienses e todos os brasileiros descobrem que aquele acidente poderia ter acontecido em outras cidades. A cidade está traumatizada. Chega um estranho exército. Batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui. Casas são isoladas. El Instituto Goiano de Radioterapia era una organización que se encontraba en el centro de la ciudad de Goiânia, pero cuando el instituto se vio forzado a cerrar en 1985, muchas de sus cosas simplemente se fueron a parar en otros lugares. Pero la verdad es que cuando se cerró el Instituto Goiano de Radioterapia, muchas de sus cosas fueron a parar en lugares totalmente desconocidos, como lo puede ser el terreno baldío en el que trabajaba Debair Ferreira. Mucho de este equipo se quedó en las oficinas vacías del IGR, pero muchas cosas llegaron a parar en otros lugares, no solamente terrenos baldíos, sino que también fueron subastadas. Entre el IGR y el Instituto de São Vicente de Paula, que era básicamente el instituto que les estaba cediendo el terreno para el que el IGR funcionase. Pero a la final, la Sociedad de São Vicente de Paula simplemente dijo que el IGR no estaba cumpliendo con lo que estaba haciendo y el IGR terminó desalojando sus oficinas en 1984. Ya para 1985, las cosas que fueron alguna vez del IGR fueron a parar en terrenos baldíos o simplemente en subastas. Y este terreno baldío se le fue vendido al Servicio de Asistencia Social de Goiânia. Pero mientras el edificio estaba abandonado y todavía tenía cosas dentro, muchas personas entraron allí para robar cosas y venderlas eventualmente. Y el edificio no tener ni puertas ni ventanas y tener muchísimo equipo que alguna vez fue de radioterapias, la gente comenzó a coger esas cosas. Principalmente dos jóvenes conocidos como Roberto dos Santos y Wagner Pereira. Estos dos jóvenes se encontraron una antigua máquina de radioterapia que tenía un metal muy brillante que les llamó la atención. Básicamente lo que los jóvenes encontraron fue una cápsula de metal muy grande y muy pesada y que dentro tenía una sal. Pero ellos simplemente cogieron todo y se lo llevaron al desguace de Debair. Es importante destacar que el
terreno baldío del IGR era una cosa y el terreno de Bahir es otra, porque las dos tienen mucho que ver. Y es entonces ese 13 de septiembre como los jóvenes se llevan esta pieza de metal hasta el terreno baldío de Bahir. El terreno de Bahir Ferreira era simplemente un depósito, un vertedero, nada importante. Y como es muy popular aquí en Brasil, muchas de las personas que venden este tipo de metales normalmente son ladrones y muchas de estas personas que compran estos metales están conscientes de ello. Es una realidad muy triste, pero en ese entonces era muchísimo más común que hoy en día. Y es finalmente así como 5 días después se llevan la cápsula de metal al terreno de Bahir. Debo mencionar que mientras los jóvenes estaban robándose la pieza de un lugar al otro, estos chicos comenzaron a sufrir de algunas enfermedades raras. Estaban vomitando constantemente, se sentían débiles y no se podían levantar de su cama. Pero obviamente los muchachos eran mal alimentados y simplemente pensaron que habían comido algo mal o que tenían algún tipo de infección viral. Ya estando en el vertedero de Bahir, finalmente se abrió la pieza. Y es dentro de esta pieza donde encuentran el Celsius 137. Les llamó la atención el hecho de que la cápsula era de plomo. Y el plomo era muy cotizado en esa época, tenía un valor muy alto, así que les convenía simplemente deshacerse de la sal y quedarse con el plomo. Y es de esta manera como los muchachos fueron expuestos a más o menos esta cantidad de Celsius 137. Los jóvenes entonces fueron expuestos a casi 20 gramos de Celsius 137, que es una sal muy parecida a la sal de mesa, pero cuando se lleva en un lugar de poca luz, comienza a emitir una luz azulada. Ahora les voy a explicar qué es exactamente el Celsius 137. El Celsius 137 es básicamente un isótopo radioactivo, que se produce principalmente por la fisión nuclear del celcio. Esta sal tiene un periodo de desintegración de más o menos 30 años y emite radiación beta y gamma. Obviamente esta sal estaba dentro de la máquina de radiación para precisamente tomar radiografías, rayos X y ese tipo de procedimientos médicos estándares. Pero estos muchachos no tenían la menor idea de dónde habían sacado este material. Ellos simplemente fueron, buscaron la cápsula y se devolvieron. Ellos no tenían la menor idea de que estaban entrando en un lugar donde había radioactividad. Obviamente a De Bahir le encantó la sal esta al momento en que la vio, principalmente porque brilla en la oscuridad de color azul. Y por supuesto él se llevó este químico radiactivo a su casa para presentárselo a su mujer de nombre María Gabriela. Y no solamente le llevó un poquito de este químico a sus amigos, sino a sus familiares también. Uno de estos familiares sería Ivo Ferreira, hermano de Bahir. Por supuesto, Ivo también se quedó fascinado con el color azul y por supuesto quedó encantado con el color azul del polvo, así que se lo llevó a su casa y se lo presentó a su hija de 6 años, Leide Neves. Y no solamente se puso a jugar con el polvo, esparciéndoselo a través del cuerpo, sino que también lo ingirió poniéndoselo a unos huevos que estaba comiendo. Otro hermano de Bahir Ferreira también ingirió la sal pensando que era sal de mesa. Y es muy fácil tener contacto con esta sal, ya que ella se adhiere a la piel, se adhiere a la ropa y se adhiere a muchísimas cosas donde principalmente hay humedad. Y eso también incluye el cuerpo humano, alimentos, agua y casi todo lo que tenga algún tipo de humedad. Y en más o menos una semana, De Bahir le mostró este polvito a muchísimos de sus amigos, contaminándolos al instante. A las pocas horas de exposición al material, muchas de estas personas sufrieron algún tipo de efecto secundario, como vómitos, diarrea, mareos y cosas de ese tipo. Y obviamente muchas de estas personas fueron a parar a hospitales, donde había muchísimas más personas y donde muchos de estos fueron internados dentro de la misma clínica. Los médicos y enfermeros se asustaron porque pensaron que todo esto se debía a algún tipo de brote de algún virus o alguna bacteria en el agua o en algún lugar, ya que todos los casos se parecían mucho y eran personas que no tenían ningún tipo de relación, entre comillas. Así que simplemente los trataron con medicamentos y reposo sin ningún tipo de protección, ya que estas personas estaban en realidad envenenadas con radiación. Pero obviamente los médicos no sabían, ya que ellos pensaban que era un virus. La única persona que se dio cuenta de que todo esto tenía relación con el polvo mágico fue María Gabriela, la mujer de De Bahir, ya que ella se dio cuenta de que todas las personas estaban teniendo exactamente los mismos síntomas que ella estaba sintiendo. Así que ella fue con uno de los trabajadores del desguace para que finalmente llevaran el famoso polvo al hospital. Pero es importante notar que la mujer se llevó este polvo en una bolsa en transporte público y lo puso en la mesa del doctor sin ningún tipo de protección, contaminando a todas las personas que estaban en el autobús, en el hospital y obviamente el ayudante que la acompañó.
La verdad es que la señora se llevó el polvo en una bolsa hasta el Departamento de Vigilancia Sanitaria de Goiânia. Incluso hay una foto muy famosa donde se puede ver el polvo encima de una silla en la parte de atrás del Departamento de Vigilancia Sanitaria de Goiânia. Y en ese lugar el polvo se quedó durante 2 días. Durante la visita con los médicos, María Gabriela dijo que todo comenzó cuando su marido llegó y desmanteló esa famosa cápsula de plomo. Fue finalmente el físico Walter Mendes el que se dio cuenta de que todo esto tenía que ver con un accidente radiológico. Fue este físico el que finalmente le pidió a los bomberos su medidor Geiger para no solamente medir la famosa bolsa, sino ir a otros lugares donde hubo bastante exposición de este material. Y en todos los lugares el medidor Geiger estaba hasta el tope, indicando que en realidad fue una catástrofe radiactiva. Y fue gracias a este descubrimiento donde finalmente se le dice a los doctores y a los hospitales que todo esto tiene que ver con un caso de envenenamiento por radiación. Y fue finalmente así como comenzaron a tratar a algunos pacientes, pero no todos. Obviamente el gobierno local estuvo consciente de todo, pero intentaron minimizarlo para no causar caos. Y a las personas que tuvieron más contacto y se sintieron peor gracias a esta radiación se les fue llevada al estadio conocido como el Estadio Ludovico. Fue en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico donde se llevaron a las personas que estaban más irradiadas para precisamente tratarlas. Pero se les había dicho de que estaban enfermas por una fuga de gas o algo así. Ya cuando la población supo que en realidad esto fue una catástrofe radiactiva, mucha gente comenzó a vender sus casas para irse de ahí. Pero curiosamente nadie quería comprar los inmuebles gracias a que se sabía que era una catástrofe radiactiva. Y nadie quería comprar nada en un terreno radiactivo. Incluso muchas de las propiedades en la ciudad se devaluaron muchísimo, causando una crisis. Incluso al día de hoy muchas de estas personas que viven allá se les discrimina por ser radiactivas. Muchas de las personas que mencioné en este video hasta ahora murieron de radiación. Algunos murieron horas después del contacto y otras personas murieron a años después del contacto con el polvo. La más joven de las víctimas fue la que sufrió la mayor cantidad de radiación, que fue la sobrina de Debair, Leide, que solamente contaba con 6 años de edad y que fue la que se esparció el polvo a través de todo su cuerpo y que incluso lo ingirió. Cuando llegó su momento de ser tratada por el equipo de radioactividad, a la pobre niña se le fue aislada en una habitación muy lejos para que simplemente falleciera, porque no había más nada que hacer. Y no solamente era eso, sino que los médicos estaban aterrados de acercarse a la pobre niña, ya que ella tuvo la mayor dosis de radiación de todos. La pobre niña desarrolló hinchazón, hemorragia en los pulmones, fallo de los riñones, pérdida de cabello y la pobre niña finalmente murió el 23 de octubre de 1987. La niña murió de septicemia y de infección generalizada en un hospital en Río de Janeiro. La niña fue enterrada en un cementerio normal en su ciudad natal de Goiânia y su ataúd era hecho de fibra de vidrio revestido con plomo principalmente para evitar más radiación. Pero lo triste del caso es que, a pesar de que su ataúd estaba muy bien protegido de la radiación, 2000 personas se amotinaron en el cementerio para que precisamente la niña no fuera enterrada allí. El motivo fue que todos estaban asustados por la radiación y tenían miedo de que su cuerpo envenenara toda la zona donde estaba el cementerio. Los lugareños utilizaron piedras, utilizaron barricadas y pedazos de madera muy grandes para evitar de que la niña entrara al cementerio. Y esto llevó a que la niña fuera enterrada en un ataúd de plomo sólido en otro cementerio días después de tanta protesta. La esposa de Debair, María Gabriela, se enfermó 3 días después del contacto con el polvo. Obviamente su salud empeoró y sufrió hemorragias no solamente en sus ojos y en sus órganos internos, sino incluso en su piel. Ella murió exactamente el mismo día que Leide y las dos murieron un mes después de haber sido expuestas al polvo. María Gabriela murió con 37 años de edad y lo mejor que pudo hacer fue llevar el polvo hasta la vigilancia sanitaria para que lo estudiaran. Otro fallecido también sería uno de los ayudantes de Debair, Israel dos Santos. Él desarrolló una enfermedad respiratoria grave y murió el 27 de octubre de 1987. Él fue ingresado 6 días antes, pero no había mucho que hacer ya que el chico ya estaba irradiado, así que simplemente la radiación se lo llevó. Otro ayudante de Debair, conocido como Hamilton Alves, también falleció. Desarrolló daño pulmonar, cardíaco y hemorragias internas. Él murió el 28 de octubre de 1987. El hermano de Debair y padre de Leide, Ivo Ferreira, él no tuvo mucha contaminación. En realidad fue uno de los pocos que pudieron sobrevivir toda esta catástrofe, pero después de la muerte de su hija, él desarrolló depresión.
El señor comenzó a beber y a fumar más o menos 6 cajas de cigarro por día hasta que finalmente falleció 16 años después, en 2003. La causa de su muerte fue principalmente relacionada al cigarro más que a la radiación en sí. Devair Ferreira también sobrevivió a toda esta catástrofe, a pesar de haber recibido 7 grays de radiación. Obviamente él también tuvo pérdida de cabello y tuvo algunas hemorragias internas, pero nada grave, ya que él fue tratado en el mismo hospital donde fue tratada Leide en Río de Janeiro y pudo sobrevivir. Pero obviamente la culpa lo carcomía y comenzó a beber mucho, al punto de que él falleció gracias a complicaciones con el alcoholismo en 1994. La Asociación de Víctimas del Celsius 137 confirma que fueron más o menos 100 personas que murieron. Y curiosamente, la persona que funda esta organización también sobrevivió al accidente. La cifra exacta de muertos fue de 104 personas, pero más o menos 1.600 personas sufrieron cáncer relacionadas a toda esta catástrofe. Curiosamente, en una de las casas donde había el Celsius 137, la persona decidió tirar toda la sal por el inodoro queriendo deshacerse de la misma. Pero lo que la persona no sabía es que estaba contaminando toda el agua de la ciudad. Esta casa era de uno de los comerciantes que era amigo de Devair, y esta casa también fue conocida como el Pozo Negro, gracias a sus altos niveles de radiactividad. El médico que descubrió que todo esto era una catástrofe radiactiva, Walter Méndez, luego integraría el equipo de la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Y ya para los finales de los 90, Goiânia comenzó a transmitir una imagen de una ciudad limpia, sin ningún tipo de radiación y muy tranquila para nuevos inquilinos, ya que esta catástrofe había no solamente matado a muchas personas, sino que había implantado un miedo de que la ciudad era básicamente un yermo como Fallout, pero no era así. Así que mucho del dinero recaudado en los impuestos y todo fue básicamente para revitalizar la ciudad. En cuestión de unos pocos años, las casas comenzaron a valer 3 veces más de lo que costaban antes de la catástrofe. Y ya para 2006, el gobierno de Goiânia quiso reemplazar el mercado popular para hacerlo un lugar de espectáculos conocido como Casa Cor. Y en 2007, este lugar, que todavía funciona como mercado popular, es un atractivo turístico para muchas personas que van de visita al lugar. No solamente tiene espectáculos y música en vivo, sino que también es una especie de feria gastronómica, que principalmente comienza los viernes y termina los domingos. Y este fue el video de esta semana. Si les gustó, denle like, suscríbanse, denle a la campanita, dejen su comentario y nos vemos en la próxima.